19:04, ahora sí, puntos de vista al aire. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bienvenidos, bienvenidas también al programa. A todos ustedes que se van sumando, gracias por la compañía del otro lado. ¿Qué jornada la de hoy? Teníamos probablemente una agenda que marcaba más bien reflexionar sobre el partido, los plagueos, pero la cuestión política tomó la noticia de esta mañana y fue bastante intensa realmente. Sí, y ya queremos adentrarnos de lleno en lo que va a ser esta información que vamos a estar detallando, vamos a estar analizando. Después de esto que se daba en el transcurso ya de la tarde, iniciaba o intentaba iniciarse a la mañana. Sin el quórum necesario, ¿cuál es el tema? Tenía que jurar, de acuerdo a la designación de Santiago Peña, tenía que jurar la doctora Alicia Pucheta como miembro del Consejo de la Magistratura. Este nombramiento de Peña que generó mucha polémica porque hay gente que dice que es inconstitucional. El sector de Honor Colorado es el que llevó adelante esto, claro, propuesta del presidente Colorado, y terminan intentando hacer una sesión a la mañana que no consigue los votos necesarios. Quedaron a 4 o 5 votos, ¿verdad? Presencias en realidad, no votos. 18 personas fueron en total los que estuvieron presentes, tenían que estar por lo menos 23. No se alcanzó siquiera el quórum, ya en medio de una queja generalizada dentro de una mayoría de la oposición que decía: nosotros no vamos a permitir que se dé este juramento, y estaban allí controlando que haya o no, que exista o no el quórum, y así llegaba Alicia Pucheta. La intentaron hacer ingresar por la Secretaría General, que básicamente, y para que la gente conozca un poquito lo que tiene que ver con los pasillos del Congreso, este es el pasillo principal por donde entran en su gran mayoría, claro, senadores y otros invitados también a la sesión que se da. Ese pasillo termina en la entrada de los senadores. Sí, en la entrada de la plenaria. Ok. Pero antes de la llegada a esa parte de la plenaria, del pleno del Senado, es decir, donde se da la sesión, antes de eso, unos metros antes, está la oficina de la Secretaría General de la Cámara, que a su vez tiene básicamente puertas que conectan a las otras oficinas de al lado. Y a través de ese sector es que intentaron hacerla ingresar a ella. De hecho que lo lograron, lo hicieron de esa manera para evitar justamente su exposición a los medios que se encontraban en ese sitio. Perdón, Fernando, estamos viendo en pantalla el decreto, podríamos decir, de la polémica, un decreto que se firma en la noche, tarde en la noche del lunes, ¿se da a conocer? Sí, es así, cerca de las 11 de la noche aproximadamente, recordemos, y así iniciaba todo, con un sorpresivo decreto en donde se nombraba a Alicia Pucheta, viuda de Correa, como nueva representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Y también, no olvidar, dato no menor, el suplente, Ariel Martínez, ex ministro del Interior de la era de Horacio Cartes. Apenas se conoce esto, la primera consulta fue para Enrique Corona Huéter, que él ya había comentado que él consideraba o considera que su mandato era hasta el año 2026, 3 años en sus funciones, como dice la Constitución. Porque fue confirmado en un nuevo periodo a inicios de este año, en abril. Asimismo, por el presidente Mario Abdo, un nombramiento que también generó críticas en su momento, porque se decía, ya está a punto de llegar Santiago Peña, hubiesen esperado, pero lo nombró, y según entienden algunos, la única forma de sacarlo era por juicio político. Bueno, todo esto desembocó finalmente en lo que decíamos, en esta jornada donde Alicia Pucheta era ingresada por pasillos internos del Senado hasta el Pleno, o por lo menos hasta una oficina contigua al Pleno, aguardando y esperando a ver si había quórum, cosa que no se dio esta mañana. 18 nada más estaban presentes y se volvió a convocar a una sesión ya extraordinaria para las 13:30. Y ahí es que desde la oposición tanto se hacía énfasis en por qué el apuro de resolver todo esto antes de la sesión del Consejo de esta tarde, en donde se tenía que elegir ternas para saber quiénes iban a ser los próximos jueces y fiscales contra el crimen organizado. Claro, y se hablaba de nombramientos muy sensibles y que en ese sentido el rumor es que habría interés particular de nombrar gente afín para beneficiar a algunos procesados, sobre todo gente vinculada
a la política. Sí. Entonces a la mañana no hay quórum, a la 1:30 la segunda convocatoria ya con quórum, algunos cambiaron de opinión. Sí, y en medio de incidentes, compartimos el audio ambiente de cómo juraba esta tarde Alicia Pucheta. Ciudadana Alicia Beatriz Pucheta, viuda de Correa, jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de miembro titular del Consejo de la Magistratura, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República. ¡Sí, juro! Si así no lo hiciere, Dios y el pueblo paraguayo os lo demandan. Invito a los colegas senadores a saludar a la nueva ministra miembro del Consejo de la Magistratura. Bueno, no sé si decir así terminaba el asunto o empezaba porque hubo agresiones de por medio que después ya vamos a mostrarles con mayores detalles. Bueno, y queremos saludar a la diputada Rocío Vallejo que nos acompaña para hablar de este tema. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas noches a ¿Qué tal, ustedes y diputada? a toda la audiencia. Hay un poco de vergüenza, diputada, como clase política después de lo que pasó esta tarde o por dónde pasa la reacción primera, digamos. Bueno, en realidad creo que aquellos que nos han elegido, bueno, hoy estuvo en el Senado un poco el escándalo, no eligieron a los senadores para este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero es una situación que realmente llevó al borde y que necesitaba también reacciones políticas de los sectores que estaban en contra de esta actitud que realmente no corresponde, ¿verdad? Yo fui muy crítica desde el día 1 en el sentido de que justamente con Mauricio Espínola, con el diputado, él había redactado un comunicado, yo me adherí, había leído ya en ese momento, hace unos días ya de eso, había leído todos los antecedentes, me había interiorizado, porque tampoco tenía clara la película. En realidad esto es muy complejo. Son muchas sucesiones, muchas designaciones durante los 3 años, entonces mucha confusión. Y luego me pasaron todos los documentos, los antecedentes, cómo se fueron dando los hechos, y ahí yo me convencí, porque yo para asumir una postura primero tengo que convencerme, no en base a lo que me dicen otros, sino en base a documentos. Ahí me muestran este decreto de abril de Mario Abdo Benítez, donde en base a la... ¿De este año, perdón? De este año, Okay. sí, de abril de 2023, donde en base a la comunicación que hizo el Consejo de la Magistratura el 11 de abril del 2023, donde le dicen, mire señor presidente de la República, el 23 de marzo feneció el plazo, el término es muy importante tener en cuenta, feneció el plazo de su representante ante el Consejo de la Magistratura, designa usted uno nuevo con su suplente. Entonces viene en base a esa comunicación una nota de un órgano del Estado, del Consejo de la Magistratura, al presidente de la República en ejercicio, y el presidente de la República en base a eso emite un decreto, el 9116, donde le designa a Enrique Gronahueter, que de hecho estaba completando el periodo que inició Mónica Seifar y se dieron las diversas sucesiones. A ver, diputada, perdón la interrupción, pero Sí. me parece importante también explicar esa parte de Seifar, porque hay, como usted decía, un tema muy complejo Sí. y que de por ahí la gente ve ya esta colita nada más de lo que pasa y se pregunta, bueno, pero ¿por qué tanto problema en que jure o no ella? Sí, en que jure Alicia. En que jure Alicia, pero empieza con Seifar. Sí, o sea, a ver, el Consejo de la Magistratura establece que aquellos que lo componen deben durar 3 años en sus funciones. Esa es la Constitución, de hecho. Claro, ahí está la cuestión constitucional. Sí. Entonces vos tenés que, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, los abogados también que fueron electos hace poco, representantes del Poder Ejecutivo, van a durar 3 años en sus funciones. El 20 de marzo del 2020, es importante irnos un poquitito hacia atrás para entender un poco por qué esta cuestión de marzo, por qué la de octubre y dónde está el problema, ¿verdad? 20 de marzo 2020, el Consejo de la Magistratura, que cuando eso estaba presidido por el diputado Roberto González, justamente hoy yo lo mencioné en mi alocución, Roberto le dice al presidente Mario Abdo Benítez, mira, feneció el mandato de Cabrera, que era el anterior, designado por Cartes. Sí. Por Cartes, que estuvo 3 años. Es decir, Mario Abdo Benítez respetó
ese tiempo que ya, vamos a decir, invadía su gobierno. Ese es Cabrera. El otro representante Cabrera, Claro. ¿verdad? Que estuvo 3 años. ¿Por qué? Porque respetó los 3 años. Mario Abdo recibe eso y designa a su representante recién en octubre. Le designa a Mónica Seifert, octubre 2020. Entonces ahí está el tema de octubre. Octubre 2020 y ellos toman como que... Tiempo de pandemia lo que explicaron. Sí, que por pandemia. Que por eso fue. Claro. Claro, justo No se entramos sumaba. en pandemia, justo entramos 20 de marzo de 2020, estábamos comenzando, el país estaba cerrado. Bueno, entonces octubre 2020 designa a Mario Abdo, por eso es el tema de octubre, dice ellos no, en realidad los 3 años se cumplieron en octubre. Bueno, y ahí vienen las sucesivas... Ahí entra Seifert. Entra Mónica Seifert, ya no recuerdo quién era su suplente, entra Olmedo. Edgar Olmedo, después sale Olmedo, entra Quique, y bueno, y se completan los 3 años. Para el Consejo de la Magistratura, los 3 años, por la comunicación que hizo, era de marzo a marzo. Ahí quería ir, Sí. diputada. Es el periodo, por así decir, tiene que correr desde la comunicación en donde le dicen al presidente feneció el mandato del anterior, no desde la designación de un nuevo. Claro, y ahí se divide la biblioteca Sí. jurídica. Entonces está el sector que te dice, el tiempo es del cargo y no de la persona. Yo te comuniqué que en marzo, si vos le mencionaste, designaste recién en octubre, tu problema es que te perdiste este tiempo de tenerle a tu representante. Es del cargo. Y la otra parte de la biblioteca que dice, no, en realidad cuando comienza a ejercer las funciones es donde se comienza a computar los 3 años. ¿Por qué es relevante eso? Bueno, en este caso es súper relevante porque el Ejecutivo considera que es a partir de que ejerce la función, que ahí se completan los 3 años, por eso toma octubre. Ahora, eso es lo que se tendría que haber discutido si el Ejecutivo evidentemente desconoce la comunicación hecha por el Consejo, desconoce. Acá para mí lo grave, porque este otro si es del cargo, es de la persona, lo va a dirimir la justicia. Pero ¿dónde está para mí la gravedad de todo esto? Que el presidente Santiago Peña, con su decreto este último, El de la noche. sí, desconoce totalmente procesos administrativos de 2 poderes del Estado. ¿Cuáles son? O sea, desconoce la comunicación del Consejo de la Magistratura, Que no hubo. desconoce que en base a esa comunicación él le nombró a Quique Gronawetter de vuelta por el periodo 2023-2026 y desconoce el acto igual a este que ocurrió hoy de toma de juramento de Quique en el Senado. Desconoce la actuación de 2 poderes del Estado, del presidente en ejercicio en ese momento Doctora, y del Poder Para Legislativo. aclarar nomás, esa comunicación a la que hace referencia es la nota que suele mandar el Consejo al presidente, en este caso, diciendo, estamos con mandato vencido. Sí. Nombra a otra persona. Así mismo. Esa es la del 11 de abril del 2023. Que Santiago Peña no menciona en su decreto. Que es Él largo. hace una relación de hechos, de situaciones, de decreto, de suspensión. Un montón, 7 hojas, me parece. No sé cuántas hojas tiene su decreto. Pero no 7, se menciona. ahí está, 7 hojas tiene. Pero no menciona él, porque el decreto 9116 de abril de 2023 de Marito, que le designa a Quique y a Trapani, tiene 2 hojas. En este decreto se menciona lo que dice en la primera hoja, que hace referencia a que Quique completó el mandato de Seifert. Pero en la hoja 2, en el primer párrafo, dice, y yo recibí, dice Marito, yo recibí la comunicación del Consejo de la Magistratura y en base a eso yo le nombro Otra vez. a Quique de vuelta como titular y a Trapani como suplente. Eso no puso Santiago en su... Se O sea, olvidaron. no sé si se olvidaron. Para mí ahí está la gravedad, de desconocer el acto administrativo del Consejo, por ende, desconocer, porque él no reconoce que fue nombrado como titular Quique, y desconocer que Quique juró ante el Senado. Ahora, Ese ellos... punto también es importante, ¿no? ¿Verdad? Porque Sí. hay un segundo juramento de él, digamos. Claro, hay un Y segundo ahí juramento. empieza de Pero ya vuelta como su- titular. Como titular por un nuevo periodo y en base al decreto que lo designa como titular a él y a Trapani como suplente por el periodo 2023-2026. O sea, se inicia como que el nuevo periodo.
Sí, ahí estábamos compartiendo justamente las imágenes de inicios de este año, no la de Pucheta, sino lo que tiene que ver con Enrique Cronaueter en aquel juramento. Ahí está. Sí, ahí está. Fernanda, Este era. diputado, perdón, me iba a decir sobre esto, iba a decir algo. Sí, porque en estas últimas horas denunciaron ellos, en base a la interpretación que tiene el oficialismo actual, que hubo un actuar viciado legalmente de parte del Consejo y de Óscar Paciello como presidente del Consejo, que comunicó, dicen ellos, 6 meses antes, es decir, Claro. 6 meses antes de octubre, el fenecimiento del mandato Seyfart. Sí. Porque ellos Sí. interpretan que en octubre Sí, empieza el octubre, mandato. y claro. Y por eso es importante, porque él comunica en marzo, porque evidentemente que su interpretación es que el tiempo es del cargo, Marzo a marzo. no de la persona. Claro, la comunicación del 2020 fue el 20 de marzo del 2020. Sí. Entonces dice él, y ahí Roberto le decía, Roberto se adelantó 3 días y le dice, mira, el 23 de marzo vence, está feneciendo el mandato anterior, nombra a tu representante. Entonces, Paciello lo que hace, ya el 11 de abril, atrasadito, le dice, mira, feneció tu mandato, el 23 de marzo, nombra a tu representante. Y para usted, diputada, eso no está viciado, ¿sabes? Es Bueno. una interpretación diferente, pero Ahí- no está viciado, no está mal. Esa es la discusión. Yo en principio voy porque el tiempo es del cargo, pero podemos discutir que sea del ejercicio de la función. Pero, ¿dónde está el problema? Santiago Peña, si no estaba de acuerdo con eso, decía, bueno, como lo hizo olímpicamente, se pasó por encima todo eso. Salteó, y eso está muy mal. Él desconoce un acto administrativo de un presidente de la República y un acto administrativo de un poder del Estado. Solemne, además, como juramento, Senado, ¿no? como es un juramento, desconoció. Él no mencionó eso. Entonces, él sí no estaba de acuerdo que si él tiene la razón, lo iba a lograr. Tenía que atacar la resolución de Paciello. Ir por la nulidad de la resolución Pero, de la nota. Claro, antes de nombrar a Pucheta. Pero más allá de lo jurídico, esto también, esto justamente es la política. Él tiene un vicepresidente que es nexo, o sea, esto tendría que tener una instancia de diálogo mucho más amplio. Peña habló con Cronaueter, Sí. hablaron, pero esto tendría que haberse llevado a otra instancia porque lo que pasó hoy fue muy violento. Nosotros Es violento. Lo que pasó hoy fue muy violento y es fuerte. Ahora, más allá de estos fechas, nombramientos, la pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es la urgencia? Un ratito, diputada, ¿sí? Un ratito porque hay conjetura al Hay respecto. conjetura, yo te pero, escucho. Sí, y Ustedes manejan más info que nosotros. pero vamos a hablar de eso en un ratito. Vamos a hacerle la consulta. Le dejamos ahí pensando a la diputada, aunque creo que ya tiene su respuesta. La diputada sabe, va a decir ella. Ella tiene fuera, nosotros no. Sí. Y hacemos una breve pausa y ya venimos. ¿Pensó que su juramento se iba a dar en medio de estas discusiones entre los legisladores? Un ratito está hablando, la doctora, por favor, si la pueden dejar. Por favor. Un ratito. Sí, sí, por favor, ¿me puede soltar? Gracias. Usted sabe Señora, por favor, hacia el Gracias. Sí. que fui funcionaria, ¿Pueden que echarte fui un poquitito defensora, más, señor? que fui fiscal, que fui juez, primera, segunda hasta la corte. ¿Y usted cree que esta situación, con todos los casos en la sala penal que tuve que tener templanza, me va a poder afectar? No. ¿No te afectó entonces en No, porque yo estoy en lo cierto. ¿Cuál va a ser el compromiso que va a tener en este cargo? Sobre todo, lograr la seguridad jurídica, que es fundamental, para que pueda tener inversión los paraguayos, dar trabajo como consecuencia. ¿Pero qué garantías tenemos si es que asume de esta manera con manchas ya, doctora? Yo no tengo ninguna mancha. ¿Dónde está la mancha? Y asumir de esta manera, están porque- denunciando una violación de la Carta Magna. No, eso es lo que se dice, pero no es así. Va a tener independencia en lo que tenga que ver con la... Siempre he actuado y tengo suficiente, diríamos, usted puede averiguar mi función. Bueno, ese fue el momento después ya del juramento. Sí. Hay mucha historia todavía que contar y que mostrar además. Bueno, en medio del ascensor, diciendo ella que va a actuar con total independencia, como siempre lo ha hecho. Decíamos, diputada, durante la pausa también, no se cuestiona como tal su trayectoria, sino el contexto en el cual se da este juramento, ¿verdad? Así mismo, estamos viendo acá en las imágenes, ¿verdad?
como les decía la doctora Alicia Pucheta, una persona a la que respeto y aprecio, la conozco desde que era estudiante y a su señor padre también. Y ella es una persona que viene del mundo jurídico, del mundo académico, así como le conocemos a la doctora Pucheta. Entonces, no creo que se sienta muy cómoda en esta situación. Y realmente no da gusto, como se dice normalmente, verla en esta posición, ¿verdad? De que ella tenga que estar justificando que va a ser un trabajo objetivo, de que va a ser un trabajo de acuerdo a las normas, ¿verdad? Porque ella siempre ha tenido un actuar, tuvo una trayectoria, como decíamos, desde, ella misma estaba diciendo, de secretaria hasta ministra de Corte, presidenta de Corte, la primera mujer en la Corte, la primera ministra presidenta mujer, la primera vicepresidenta del Paraguay, casi llegó a ser presidenta, ¿verdad? O sea, tiene una trayectoria muy importante. Ella no viene del mundo político, entonces, bueno, verla en esta situación y coincidimos muchos en el mundo jurídico que ella es mucho manoseo y que ella no necesita esto, o sea, cerrar a lo mejor su carrera con una cosa como esta, no sé hasta dónde vale la pena. ¿Por qué el apuro, diputada? Eso estábamos hablando antes de la pausa. Sí. ¿Por qué esto? Porque hoy se hace esto, se notaba el apuro, hoy mismo se hace la sesión del Consejo, ya participa ella. ¿Qué hay detrás? ¿Crees vos? Bueno, muchos habló del tema de las decisiones que hoy se tenían que tomar en el Consejo, en cargos bastante delicados, ¿verdad? Donde ella va a ser en realidad un voto más. El Consejo hoy es prácticamente de un solo color. De un solo movimiento, además. Claro, de un solo movimiento que también particularmente me genera mucha preocupación porque hay muchos jueces y fiscales que se están jubilando o que están renunciando, están saliendo a la profesión. Hace poco se publicaba una noticia que no sé si eran 100 o 150 jueces que se estaban yendo. Sí. Imagínense que este nuevo consejo totalmente colorado del movimiento Honor Colorado prácticamente, va a elegir a todas las nuevas autoridades que van a juzgar todo tipo de casos. Ese es otro capítulo que en algún momento tendríamos que ver, que se tiene que cambiar la forma luego, el mecanismo. Ya para mí ya no tiene que ser la cartoncracia, ¿verdad? Tienen que introducirse exámenes de verdad sobre casos reales y el Consejo se tiene que tomar el tiempo necesario para evaluarla a Rocío, a Fernanda, a Juan, a Pedro. Porque el tema parece muy distante del ciudadano común, pero tenemos que hablar de qué pasa con los jueces, porque finalmente el juez que te toca en tu caso es un juez, y si te peleas entre comunes está todo bien, pero si tenemos un juicio contra González Daer, ya sabemos lo que pasa. Claro. Pero eso queremos hablar un ratito porque tenemos también invitado a través del Zoom. Exactamente, el doctor Emilio Camacho nos acompaña y queremos saludarlo también a través de Zoom. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, estoy hablando con... Fernanda Chamorro le saluda, está aquí Diego Marini también y la diputada Rocío Vallejo nos acompaña como invitada en piso, doctor. ¿Cómo le va? Sí, pues un saludo a la diputada, a Rocío, a Fernando y a Fernanda y a Diego. Un placer estar con usted. Gracias, doctor, muy amable. Queríamos saber su mirada, doctor, sobre esta situación que se dio con la doctora Pucheta, ¿verdad? Ya muy conocida, pero escuchar su reflexión al respecto. Bien, yo no voy a opinar de los incidentes lamentables que ocurrieron en la sesión, ¿verdad? Yo sí voy a opinar sobre la competencia que tiene el presidente de la República para designar a su representante. Y quiero leer brevemente los artículos que en mi opinión entran a jugar. El artículo 138, que habla de los deberes y atribuciones del presidente de la República, en su inciso 16 dice que tiene los demás deberes y atribuciones que fija esta Constitución. ¿Qué fija esta Constitución? En el artículo 262, cuando habla de la composición del Consejo de la Magistratura, en su inciso 2 dice un representante del Poder Ejecutivo. Es decir, en el Consejo de la Magistratura tiene que estar un representante del Consejo de la Magistratura, que es la fotografía perfecta del carácter
plural y de equilibrio y control mutuo de poder en nuestra Constitución. Hay un senador, hay un diputado, hay un miembro de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo, 2 abogados de la matrícula y 2 profesores de la Facultad de Derecho, uno por la Nacional y otro por la más de 20 años, etcétera, etcétera. Es decir, es un órgano constituido representativa. El artículo 263 dice en su segundo párrafo que durarán 3 años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los ministros de la Corte Suprema. Sí. Durarán 3 años. Ahora, ¿qué es lo importante de determinar acá? Es el Ejecutivo el que designa a su representante. ¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo en Paraguay? Es unipersonal. Unipersonal. Lo ejerce el presidente de la República. ¿Qué presidente de la República? El presidente que es electo en elecciones por mayoría simple. Por lo tanto, el presidente puede perfectamente nombrar y dejar de nombrar a su representante. El plazo de 2 años es la duración del mandato de esa persona, pero en ninguna parte dice que no puede ser reemplazado o no. Incluso hay movimientos, formas expresamente previstas por las cuales se lo puede cesar, restituir, etc. Y obviamente, si el representado considera que debe llevar a otra persona que represente otros valores, otro pensamiento, otra visión del derecho, etc., por la elemental teoría del mandato, pues nombra a otro y lo revoca. Pero dice... Entonces, en esa potestad, yo no tengo ninguna duda, ¿verdad? Ninguna duda. Así como diputado puede hacerlo, como senador puede hacerlo. Sí. Por lo tanto, esa decisión, en mi opinión, se ajusta perfectamente a la Constitución. Y la parte que dice la Constitución... No hay una sola norma, doctor, que prohíba esto. Sí. La parte que dice la Constitución durará 3 años en su mandato. Y solo podrá ser removido. Y solo removido por juicio político, dice. Claro. Removido. Así como el presidente de la República, así como cualquier otro cargo, pero ¿dónde está el origen del mandato del representante acá? En el decreto del Poder Ejecutivo. Es el acto jurídico que le da nacimiento. Si no hay decreto, no puede haber representante del Poder Ejecutivo. ¿Y no es una remoción lo que hizo Santiago Peña, doctor? ¿Cómo? ¿No es una remoción lo que hizo Santiago Peña al cambiar a Cronauwetter por Pucheta? Él reemplazó a su representante. Pero no tiene permitido. Él reemplazó. ¿Qué norma le permite eso? Y el mismo artículo 2 de la Constitución 262 y el artículo de la 238 que habla de los deberes y atribuciones que fija esta Constitución. Es atribución del presidente de la República nombrar un representante ante el Consejo de la Magistratura. Es atribución del Consejo de la Magistratura integrar al nombrado y de la misma manera el presidente nombra por decreto. Acá no se puede nombrar por ley, por resolución, por nada, solo por decreto. No existe otra forma jurídica de nombrar al representante por ejecutivo. No existe. Estoy hablando estrictamente de la Constitución. Tanto que no existe que nadie puede citar la norma que prohíbe que el presidente nombre a su representante. Y es su representante, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Sí. En algunos casos indelegable incluso. Entonces, solo el presidente puede nombrar a su representante. Nadie más. Nadie más. Se pueden leer los 236 artículos de la Constitución, no van a encontrar un solo artículo que habilita a nombrar a otro. Doctor, y reitero, nunca hay que confundir duración del mandato con designación, nombramiento, remoción, etc. Claro. El mismo debate que teníamos sobre los ministros de la Corte, pero eso es más complejo y más largo. Entonces, concretamente, el presidente, en ejercicio del artículo 238 de la Constitución, inciso 16, y aplicando el artículo 2, el inciso 2 del artículo 12 y 2, nombra a su representante. Sin entrar en más profundidades, como un anterior presidente pudo prolongar el mandato. Pero no hay ningún artículo que le autorice a sacarlo al que ha sido nombrado, doctor. ¿Cómo que no? No. Un representante del Poder Ejecutivo, si a mí me representa y yo no quiero más que me represente, pues yo lo desnombro. Pero eso no dice la ley, pues. Lo que no hay es por qué, si Juan Pérez lleva 2 años y 6 meses en el cargo y un presidente le nombra, va a durar otros 3 años. Va a durar 5 años y 6 meses. Toda prórroga de mandato está prohibido expresamente en la Constitución. Pero esta no fue una prórroga, doctor.
¿Por qué? ¿Cómo que no? No, un nuevo nombramiento. Y se nombró por 3 años más. Claro, pero fue como usted dice, es atribución del presidente nombrar a quien él crea que le va a representar. Y en este caso él decidió, fenecido el mandato de Seifert, volver a poner a la misma persona. Así mismo es lo que hizo Peña hoy. Nombró a quien él cree que le va a representar. Pero fuera de tiempo. Bien o mal, pero él nombró. Pero fuera de tiempo, doctor. ¿Cómo fuera de tiempo? Porque hoy, el periodo... Mañana, él puede hacer eso cuando considere. El mismo caso ocurrió anteriormente. Seifert se fue, renunció, pidió permiso, no recuerdo, y nombran a uno. Y se dice que ese señor va a durar 3 años su mandato, en reemplazo de Seifert. ¿A quién le faltaba 6 meses? Eso no recite una lectura de castellano, no recite. Pero Mario Aldo le vuelve a nombrar. ¿Cómo? Mario Aldo le vuelve a nombrar a Enrique Cronauwetter, le nombra en abril, jura Cronauwetter y arranca su nuevo periodo que debería durar, según la Constitución, 3 años y no puede ser removido. No, no es cierto. Él le nombró en reemplazo porque renunció Seifert. Ese fue el primero. Entonces, perdón, con ese criterio de ustedes, yo presidente voy a ser un consejero que dura 15 años o 25 años. No. Llega al 2 años y medio, él le nombra a otro. Viene el otro, le nombra al otro y dura 3 años. Doctor, sí, acá ¿usted tiene presente la comunicación que hizo el Consejo de la Magistratura el 11 de abril del 2023 al presidente Mario Abdo Benítez, que seguía en ejercicio? Estaba donde le dice, feneció el mandato de su representante. ¿Cómo? ¿No me escuchó, doctor? No escuché. Entró una llamada, te escucho ahora. Si usted tiene presente que el 11 de abril del 2023, el doctor Paciello, en representación del Consejo de la Magistratura, le comunica al presidente de la República diciéndole, no sé si se cortó. Sí, se cortó la... Se cortó. Bueno, no coincidimos para nada. Ahí vuelve a entrar el contacto por Zoom. ¿Qué comunicó Paciello qué? El 11 de abril del 2023, el doctor Paciello, en su carácter de presidente del Consejo de la Magistratura, le comunica al presidente Mario Abdo Benítez y le dice, el 23 de marzo ha fenecido el plazo de su representante ante el Consejo de la Magistratura y usted tiene que designar otra persona. Y ahí sale el famoso decreto 9116, donde Mario Abdo Benítez, mencionando esa comunicación que hizo el Consejo de la Magistratura, le designa de vuelta a Enrique Cronauwetter, recae a lo mejor eso es lo que genera mucha confusión porque es la misma persona que estaba completando, completa el mandato de Seifert, pero existe una nueva designación el 12 de abril de 2023. Enrique Cronauwetter titular y César Trapani suplente. Eso fue totalmente desconocido por el decreto de Santiago Peña. Y en realidad, discúlpeme con todo el respeto que usted me merece, doctor, que también fue mi profesor, ¿verdad? Realmente la Constitución dice durará, no dice podrá durar. Y usted sabe que los verbos son importantes. Dice la única forma de sacarlo del cargo es por remoción, por juicio político. En ningún lado dice que el presidente puede hacer lo que quiere cuando quiere. Bueno, te respondo. Vos me estás hablando de otro presidente. Y me no, está hablando señor. Del presidente del Consejo. Déjame hablar, o si no, seguir. No es otro presidente. Adelante, doctor, le escuchamos. Adelante. Vale. Me está hablando otro presidente, Mario Abdo. El que hace esta designación es el presidente electo hace unos meses, para un mandato de 5 años, y él nombra a su representante. Eso es lo que le ocurrió. Paciello no tiene ninguna capacidad, responsabilidad, nada para nombrar. Ninguna. Y la interpretación de la Constitución la hacen, en primer lugar, todos los ciudadanos. Pero en estos casos de nombramientos, el que va a interpretar, porque la Constitución dice expresamente, el presidente de la República, que tiene además la obligación de velar y observar la Constitución. Puede equivocarse, y están los recursos jurisdiccionales, pero él nombró al representante. Entonces mañana si el consejero viene a un cartista, le nombran y le va a decir venció el mandato de este, nombre aquel. No, eso es inadmisible. Cítame una norma jurídica en apoyo de tu argumento. Una. Doctor, una. Sí, doctor. No, cítame una norma a la señora que habló. Una norma jurídica en apoyo de tu argumento. Una.
No, yo no voy a discutir con usted, doctor, porque tenemos posiciones totalmente diferentes. Yo lo respeto mucho. Yo te discuto contigo, estás diciendo, no, yo no quiero ningún respeto tuyo, ¿verdad? Somos ciudadanos iguales acá. Te estoy diciendo, si está una nota de la Constitución en apoyo de tu tesis, te adelanto, no vas a encontrar, no vas a poder. Porque el que representa al Ejecutivo en el Consejo es nombrado por el Presidente de la República. Es un representante del Ejecutivo. Y si él no quiere más, ¿cómo la representar? Entonces vamos a una locura. ¿Quién va a gobernar ahí? ¿Quién va a gobernar? ¿El presidente del Consejo? No. Bueno. Para mí es muy claro, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, nos quedamos sin tiempo lastimosamente. Muy interesante la charla, pero ya estamos ahí al ras con el horario. Por eso le agradecemos mucho por este contacto y por darnos también su opinión y su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme dar mi opinión. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Y también le agradecemos a la diputada porque nos acabó el tiempo, diputada. Pero valió la pena escuchar. Sí, pasó rápido. Bueno, realmente necesito una pizarra. Me sale mi alma de Para docente. la próxima con pizarra incluida. Con pizarra incluida, donde vamos a explicar perfectamente bien lo que pasó y realmente... siento mucho que no considere mi respeto del doctor, que de verdad lo respeto, pero no coincido en absolutamente nada de lo que dijo. Muy bien. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. Hacemos pausa, ya venimos.